Bienvenidos a su curso de probabilidades. En esta ocasión vamos a hablar de combinatoria también, pero vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de, por ejemplo, permutaciones, combinaciones, y eso vamos a hacerlo ahora más al detalle. Bien, eh, para eso vamos a hablar del principio de conteo. El principio de conteo se basa en la idea de que tengo un proceso secuencial y ese proceso secuencial se realiza en varios pasos. Por ejemplo, la etapa uno tiene 4 pasos, la etapa 2 siempre tiene 3 pasos, la etapa 2, como ven, siempre tiene 3 pasos y de ahí cada una de las tercera etapa siempre tiene 2 formas de hacerlo, 2 formas. Entonces, en total, después de aplicar este proceso, ¿cuántas veces o cuántos elementos podemos contar? Bueno, lo que pasó es que en nuestro proceso tuvimos una etapa uno que se puede hacer de 4 veces, una etapa 2 que se puede hacer de 3 veces y una etapa 3 que se puede hacer de 2 veces. Esto nos entrega 4 por 3 veces por 2 veces. Eso nos da 24 elementos contados. Bien, eh, como ven, esto es el principio de conteo explicado de una manera más bien gráfica. Eh, ¿Qué podemos ver ahora? Supongamos que queremos contar el número de placas, pero estas placas tienen una letra, por ejemplo, A, un dígito y otra letra, ¿sí? En este caso podemos aplicar el principio de conteo. ¿Por qué? Supongamos que primero vamos a tener una etapa que asigna la letra, una segunda etapa que asigna el dígito y una tercera etapa que asigna la otra letra. Si estamos hablando de nuestro alfabeto, la primera etapa me parece que son 26 posibles letras. Luego, los dígitos posibles son 10 y luego una tercera letra es 26. De esta manera, eh, ¿cuántas placas podemos obtener? Bueno, es 26 por 10 por 26, ¿no es cierto? 26 al cuadrado por 10. Bien, esto nos ejemplifica un poco el proceso de conteo. Utilicémosle, por ejemplo, para responder cuántos subconjuntos posibles yo puedo obtener de un conjunto que tiene n elementos. Entonces nuestro conjunto se ve como este de aquí. Tiene n elementos. Si les gusta otra representación, lo podemos ver aquí. Bueno, aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí está n elementos. Y lo que yo voy a hacer para descubrir cuántos posibles subconjuntos yo puedo formar de ese conjunto, yo voy a aplicar el principio de conteo. ¿Cómo voy a hacer eso? Fíjense que una forma de determinar un subconjunto es la siguiente, y este es el proceso secuencial que voy a seguir para aplicar el principio de conteo. Voy a pasearme por cada uno de los elementos, entonces, y decidir si a ese, aquí está el subconjunto que voy a formar, entonces voy a tomar el 1 y voy a decidir si lo pongo o no lo pongo acá. Voy a tomar el 2 y voy a decidir si lo coloco o no lo coloco acá. Eso lo podemos ver un poquito mejor acá. Entonces, si yo digo el 1
lo voy a tomar y lo voy a poner en subconjunto, supongamos que sí. El 2 lo voy a poner acá o no, supongamos que no. El 3 lo voy a poner, supongamos que sí. Y así yo tengo un proceso secuencial que, bueno, tiene n etapas. Y al final de las n etapas he formado uno de los posibles subconjuntos. De esta manera, ¿cuántos conjuntos yo voy a poder formar? Bueno, fíjense que para la primera etapa yo puedo hacerlo de dos posibles maneras, escogerlo o no escogerlo. La segunda etapa de dos posibles maneras, la tercera etapa de dos posibles maneras y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el número de subconjuntos de este conjunto de n elementos? Bueno, es 2 a la n. Fíjense que así he contado el número de subconjuntos de un conjunto de n elementos. Bien, otra cosa que podemos ver, también quisiera hacer de nuevo, es la idea de combinación. Combinaciones. Fíjense lo siguiente, yo tengo un conjunto de n elementos, aquí hay n elementos, voy a tener un subconjunto de k elementos, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero es conocer cuántos subconjuntos de k elementos puedo yo obtener a partir de un conjunto de n elementos. Eso, digamos, ¿cuántas maneras hay de hacer eso? Eso es lo que se conoce como el coeficiente binomial o cuántos subconjuntos de k elementos yo puedo obtener a partir de un conjunto de n elementos. ¿Bien? Lo que voy a hacer ahora es ponerme un arreglo, voy a imponerme un orden que me ayude de alguna manera a contar, a ordenar estos elementos, estos k elementos. Fíjense, aquí voy a tener el primero, el segundo, el tercero y aquí el késimo elemento. Bueno, si yo tomo de este subconjunto de k elementos y los quiero poner ordenados, bueno, ustedes saben que esto se puede hacer de k factorial maneras. ¿Por qué? Porque son las permutaciones de un conjunto de k elementos. Sin embargo, cuando yo tomo de este conjunto n elementos y quiero tomar k elementos y darles un orden, bueno, eso lo puedo hacer de cuántas maneras. Bueno, fíjense que para este casillero yo tomar uno de estos elementos lo puedo hacer de n maneras. Para este casillero lo puedo hacer de n menos 1 maneras. Para este casillero n menos 2 maneras. Y si yo sigo avanzando, aquí fíjense 0, 1, 2. Así que esto es n menos k menos 1. Bien. Y esto, por supuesto, es n por de cuántas maneras puedo hacer eso, es decir, tomar k elementos de este conjunto y ponerlos ordenados aquí, lo puedo hacer de n por n menos 1 por n menos 2, sigo multiplicando hasta n menos k menos 1, y esto también se puede ver como n factorial sobre n menos k factorial. Fíjense ustedes que, ¿por qué esto es así? Fíjense que es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos k menos 1 y esto es igual a este mismo multiplicado por 1. Voy a poner n por n menos 1 por n menos 2,
n menos k más 1, quitando el paréntesis, pero fíjense que yo puedo seguir por n menos k y sigo hasta por 2 por 1. Pero este de aquí lo divido sobre sí mismo. N menos k y sigo por 2 por 1. Bien, fíjense que lo de arriba es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a por 2 por 1. Este de arriba es n factorial. Y este de aquí es 1 por 2 por 3 por 4. Bueno, este de abajo es n menos k factorial. Bien, así que tomar k elementos de este conjunto de n elementos y ordenarlos se puede hacer de n factorial formas dividido para n menos k factorial. Muy bien, ahora vamos a la parte interesante y fíjense, todas estas cosas las habíamos visto aplicando el principio de conteo. Y ahora vamos a hacer otra vez el principio de conteo. Este que está arriba y luego hacer esto es un proceso cuya primera etapa se puede hacer de n en k veces y esto se puede hacer de k factorial maneras. El principio de conteo nos dice que eso se puede hacer de nk multiplicado por k factorial. Ese es el número de maneras de primero escoger k elementos de un conjunto de n y luego ordenarlas. Y lo que hace un momento les dije es que eso es lo mismo que n factorial sobre n menos k factorial. Bien, así que lo mismo irme por acá que lo mismo irme por acá. Eso me da una pequeña regla, una pequeña ecuación algebraica y entonces lo que yo he descubierto es que este coeficiente binomial es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Muy bien. Entonces, por el momento, eso es lo que hablamos de combinaciones. Recuerden, el coeficiente binomial n en k, ¿qué significa? Es el número de subconjuntos de k elementos sacados de un conjunto de n elementos. Bien, y por definición uno dice que, recuerden, n en 0 es igual a 1, n en n es igual a 1, y eso resulta de que por definición uno dice que 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Esos son unos pequeños detalles que podrían sacarles de confusión en algún momento. Bien, ahora hagamos algunos ejercicios de esto. Por ejemplo, ¿cuántas maneras de escoger dos personas entre cuatro para ir a una conferencia? Entonces, pues, por ejemplo, existe las personas Bárbara, Rafael, Jairo y Camila. Son cuatro personas y la idea es yo necesito de este equipo escoger dos personas para que vayan a una conferencia. Fíjense que en este caso las dos personas van como iguales y bueno, abstrayendo un poco las personas, lo que estoy diciendo es de cuántas maneras puedo escoger dos de ellas de las cuatro en total. Y fíjense que
Eso se puede hacer utilizando este coeficiente binomial y esto es, por ejemplo, 4 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial. Entonces, ¿eso cuánto es? 1 por 2 por 3 por 4 es 24. Y esto es 2 por 2, que es 4. Esto se puede hacer de 6 maneras. Solamente para que nos quede claro, podríamos ver que estas son B y R, Bárbara y Rafael, B y J, Bárbara y Jairo, Bárbara y Camila. Luego podría ser con R. Fíjense que Rafael y Bárbara ya está aquí y como son conjuntos, no me interesa el orden. Así que Rafael y Jairo, Rafael y Camila. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno que es Jairo y Camila. Y con eso he terminado los seis, con los seis posibles subconjuntos de dos elementos de 4 que debían ser. Bien, vamos haciendo algún otro ejemplo. Y tratemos de crear este contraste, porque es diferente las permutaciones que las combinaciones. Entonces, supongamos que hay 20 personas en una comunidad. Se quiere escoger, para que los números no sean tan pesados, pongamos 10 personas en esta comunidad. 10 personas de esta comunidad y se quieren escoger 3 de ellos comisión para administración. Como es una comisión, no hay ningún tipo de jerarquía o diferencia entre cada uno de ellos, así que esto se puede ver como escoger 3 elementos de un conjunto de 10 elementos y por supuesto eso es 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. Bien, ustedes pueden ver los números. El punto que quiero hacer aquí es que ¿qué pasa si es que yo quiero escoger 3 personas, pero estas 3 personas van a ser presidente, vicepresidente y secretario o tesorero? Bien, fíjense que esto de aquí arriba era una combinación y esto de aquí abajo exige una permutación. ¿Por qué? Porque aquí interesa el orden. Si es que Jairo es presidente y Rafael es vicepresidente y Camila es secretaria, es distinto que si Camila fuera presidente y Rafael vicepresidente y Jairo secretario. ¿Y de cuántas maneras se puede hacer eso? Fíjense que es para el cargo de presidente hay 10 opciones. Una vez que elegí al presidente, solo me quedan 9 opciones para el vicepresidente. Y una vez que elegí al secretario, perdón, una vez que elegí al vicepresidente, solamente me quedan 8 opciones para secretario. Entonces, esto es 10 por 9 por 8, 8 por 9 es 72 y por 10 son 720 formas de escogerlo. ¿Cuál es la relación entre una combinación y una permutación? Fíjense que la relación es esta. Estos dos números son básicamente el mismo, pero aquí le hemos quitado el orden. Aquí está considerado el orden. De hecho, fíjense que hay 3 personas. ¿De cuántas posibles maneras se pueden ordenar 3 personas? Fíjense que esto es 10 factorial sobre 7 factorial.
¿no es cierto? Porque es 10 por 9 por 8 y después el 7 factorial se cancela. Pero si yo quiero quitarle el orden, entonces yo lo que hago es dividirlo para 3 factorial, que eso es justamente el término extra que aparece aquí. Este 3 factorial está quitándole el orden, es decir, considera los mismos a los ordenamientos de 3 personas. Por ejemplo, dice Jairo, Bárbara y Camila, lo cuento como uno solo en el caso de acá, independiente del orden en el que salga. ¿Cuántos órdenes van a ser posibles? 6 órdenes van a ser posibles. Bien, entonces recuerden por favor, eso es importante en combinaciones y permutaciones. Bien, vamos con un ejemplo más. Hablemos de los arreglos. Consideremos de esta palabra. Esta es la palabra que vamos a considerar. ¿Cuántas arreglos se pueden usar utilizando 3 de las letras de la palabra delfín si no se repiten las letras? Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de eso? Ejemplos son E, L, F, I, L, E, otro podría ser N, E, F. Entonces, fíjense que yo estoy tomando cualquier letra de acá y poniéndole en un orden. En este caso, el orden importa, por supuesto que sí. Y lo que voy a hacer es, como son 3 letras, voy a hacer un proceso donde asigno la primera letra. Para esta de aquí, ¿cuántas posibilidades tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esta de acá tengo 5 posibles una vez que escogí la primera. Y para esto son 4 posibles. Eso es el número de arreglos o de letras ordenadas 3 de esa palabra completa es 6 por 5 por 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y si recuerdan, eso es 6 factorial sobre 3 factorial. Aquí estoy utilizando permutaciones. Pero yo podría decirles, bueno, ¿qué pasa si yo no quiero que el orden importe? Y aquí voy a poner entonces ordenados. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo número de subconjuntos? Entonces, eso ya es un poquito distinto porque es de 6 letras, escoger 3 sin ningún orden, es decir, escoger subconjuntos de 3 elementos de un conjunto de 6 elementos. Y eso ustedes saben que es 6 factorial sobre 3 factorial. Fíjense que esos son el número de permutaciones, pero ahora le voy a quitar el orden. Cada 3 personas se pueden ordenar 3 letras se pueden ordenar de 6 maneras distintas, así que eso es lo que está considerando ahora. Bien, bien, entonces hay otros ejemplos. Hagamos alguno que tiene que ver con lotería. Supongamos que hay una tómbola donde hay bolitas
bolitas numeradas. Digamos, aquí hay una tómbola donde hay bolas y estas bolitas están numeradas del 1 al 49. 1 al 49. Bien, hay 49 posibles bolitas. Y uno gana. Ellos cuando hacen el sorteo sacan 6 de esas bolitas. Entonces, para ganar hay que sacar 6 de 49. Entonces, en primer lugar es ¿cuántos tickets se pueden imprimir? Suponiendo que los tickets son únicos si es que tienen 6 números y son únicos porque solo tienen una vez cualquiera de esos 6 números. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede hacer eso? Bueno, son de 49 posibles números, hay que escoger 6 sin que me importe el orden. Bien, entonces, bueno, esto es 49 factorial sobre 43 factorial sobre 6 factorial. Por supuesto, esto es 49 por 48 por 47 por 46 por 45 por 44 sobre 6 factorial. Bien, si hacen los cálculos, ustedes van a ver que son 13.983.816 posibles combinaciones. O sea, hay 13 millones de tickets. Básicamente, casi un ticket por cada chileno. Si es que ustedes compran un ticket, ¿cuál es la probabilidad de que ganen? Bueno, es una de casi 14 millones de posibilidades. Bien, esos son algunos de los problemas clásicos de combinaciones. Bien, vamos a un último. Dejemos ahí la clase porque ya está lo suficientemente cargada. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a dejar hasta ahí.